Buenas tardes. Hoy vamos a hablar acerca de las diferencias y similitudes entre propuestas, específicamente de Emil Durkheim y Hugo Semmelmann. Los integrantes del grupo son Jenny Cala, Ana Camargo, Santiago Gómez y Luis Gualteros. Podemos visualizar el diagrama de Venn, el cual nos permite evidenciar las semejanzas en el centro y las diferencias en el exterior. Voy a iniciar con la primera semejanza. Para Durkheim, el individuo construye su subjetividad a raíz de la relación con la sociedad, es decir, de la socialización. Y para Semmelmann, la subjetividad es un plano de la realidad social. Por lo tanto, los dos están de acuerdo en que la subjetividad es una construcción social y que se encuentra en un plano social. En cuanto a las diferencias, encontramos que Durkheim señala que la sociedad es un organismo. Él hace una relación entre la función de la sociedad y el organismo, el cual cuenta con órganos diferenciados pero que se complementan entre sí, es decir, que son interdependientes. Con respecto a la sociedad y sus componentes, afirma que cada sector cuenta con una función específica dentro de la sociedad y se complementan entre sí también. Destaca que si algún órgano o sector funciona mal, debe ser descartado completamente porque afecta la función de todo el organismo o de toda la sociedad. Para Semmelmann, la sociedad es una construcción abierta, compleja, cambiante e indeterminada. Es decir, que toda ella está en constante cambio y construcción. Podemos encontrar una gran diferencia entre las dos teorías, porque mientras uno afirma que si un órgano falla, debe ser descartado, el otro nos permite inferir o interpretar que si alguna parte de la sociedad cambia es porque toda la sociedad cambió. La segunda diferencia que encontramos es que para Durkheim el lenguaje es un hecho histórico, un hecho social. ¿Y qué es un hecho social? Son las formas de actuar, sentir y pensar externas al individuo que se imponen por medio de la relación con la sociedad, de la interacción social. Dentro de estos hechos sociales encontramos el Estado, la moneda, la educación, el lenguaje que es al cual nos hacemos referencia. Para Semmelmann, el sujeto es un ser activo, capaz de transformar conocimientos, situaciones sociales y generar nuevas significaciones, para lo cual necesita hacer uso de un lenguaje abierto y nuevo. Por lo tanto, el lenguaje no es algo estático. Por último, puedo concluir que el análisis de las teorías me permitió comprender las características que me ayudan a llegar al significado de la subjetividad y que esta depende del entorno social. También evidenciar el cambio de pensamiento que hubo, porque antes se consideraba que la sociedad lo era todo, dejando de lado al individuo y pasando incluso encima de él. Y algo que me pareció muy importante y que señalé con anterioridad es que pensar en que la sociedad y el lenguaje era algo estático, que no cambiaba, lo cual no es correcto, no es real, porque este cambia de acuerdo al individuo, sus aprendizajes y los aportes sociales. Para Emily Durkheim, las diferencias son: el sujeto requiere de la sociedad para vivir y pensar, y algunas acciones que realizan no son motivación propia, son realizadas porque vivimos en una sociedad y diariamente queremos complacerla. La sociedad es para el individuo la fuente distribuidora de contenidos, porque constantemente la información llega a nuestras vidas y optamos por querer ser iguales. Para Hugo Semmelmann, el sujeto puede ser actuante y transformador de sus sujeciones y acondicionamientos. El sujeto tiene voluntad propia para realizar lo que desee. Las similitudes entre ambos son: la sociedad es individual o colectiva, guiados por el propio individuo o por la propia sociedad, y los sujetos sociales son historia. Y por último, para concluir, la subjetividad y la sociedad requieren de una conciencia individual, la cual permite que el individuo tenga voluntad propia y pensamiento propio, que requiere a su vez de la conciencia colectiva para desarrollar su potencial. Buenas noches. Mi nombre es Luis Enrique Gualteros Moreno. Conocer teorías de autores como Hugo Semmelmann y Emil Durkheim, con sus postulados sobre la sociedad, el individuo y la subjetividad, nos permite asimilar con mayor claridad conceptos y posturas que nos acercan, aclaran y dan un orden cronológico en la creación de saberes,
con lo cual podemos tomar al individuo transformado por la sociedad gracias a la creación de conciencia colectiva mediante una orientación moral y ética, viendo al individuo como un ser creador de historia mediante la expresión de sus capacidades para transformar su realidad. Con la elaboración colectiva de este tipo de ejercicios, nos involucramos en un claro ejemplo de cómo siendo individuos, formamos parte activa de una sociedad y por consiguiente, cómo ésta influye en nuestro desarrollo, evolución y en este caso en el aprendizaje. Muy buenas noches, mi nombre es Santiago Gómez Cuervo. En el día de hoy vamos a dar una pequeña reflexión sobre lo que fue la teoría de Emily Durkheim y la teoría de Hugo Semmelmann en base al adoctrinamiento del sistema colectivo que rige nuestra sociedad, de la cual en el caso de Emily Durkheim es más positivista y maneja una teología más avanzada hacia un adoctrinamiento teológico para los seres humanos. Y por otro lado, Hugo Semmelmann es más racional en dicho caso, donde él quiere dar una perspectiva de que el conocimiento es de fuera hacia adentro, con el fin de interiorizar un poco más sobre los comportamientos humanos elevados, y de esta manera busca crear unos niveles de conciencia diferentes para que los seres puedan escoger los dos tipos de pensamientos y de esta manera poderlos poner sobre papel para que las personas puedan tener así una subjetividad clara y concisa y de manera abstracta para lograr tener un mejor manejo del pensamiento crítico.